Somos The News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros. Nos vamos directamente hasta Ecuador, allí está nuestro compañero César García Vélez. Tenemos que hablar de los asesinos de Fernando Villavicencio. ¿Recuerda usted el candidato presidencial? César, ¿cómo estás? ¿Cuál es la novedad a esta hora? Sí, ¿cómo estás, Andy? Buenas tardes. Ha sido un día clave para esclarecer el magnicidio de Fernando Villavicencio, el entonces candidato presidencial que fue asesinado tan solo a un par de cuadras de donde nos encontramos. De hecho, estamos en este instante en la unidad judicial, en donde primero en la mañana asistió y acudió la hija de Fernando Villavicencio, también la madre del ex candidato presidencial, para presenciar lo que fue la audiencia de vinculación en contra de 3 cabecillas de los Lobos. ¿Quiénes son ellos, Andy? Por una parte, Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, uno de los más grandes narcotraficantes en la historia del Ecuador, quien ha sido vinculado el día de hoy a este caso en su calidad de autor intelectual del asesinato. Él está en España luego de que fue apresado y se espera que pueda ser extraditado rumbo al Ecuador. Otro de los hoy vinculados es alias El Gordo Lucho, de quien, de acuerdo a las evidencias presentadas por Fiscalía, habría tomado contacto con las disidencias de las FARC en Colombia para contratar a los sicarios que finalmente terminaron cegando la vida de Villavicencio. Además, el tercero es alias El Lobo Menor, quien es localizado como hijo de Chavarrías Barré, otro de los cabecillas que también habría participado en esta situación que conmovió a toda Latinoamérica en el marco de las elecciones que se disputaron en el año 2023. También te debo contar que The News tuvo acceso en primera línea a las declaraciones de Amanda Villavicencio una vez concluida esta audiencia, y esto es lo que nos dijo. Escuchemos. Claro que debe mantenerse la prisión preventiva. Hay muchos elementos. Por ejemplo, la primera es el incumplimiento de las medidas de protección para nosotras. Eso era muy claro. Los procesados no pueden referirse a nosotras en redes sociales, mucho menos acercarse, y se han sido totalmente incumplidas las medidas. El día de hoy fueron vinculados los 3 cabecillas de los Lobos, Gordo Lucho, alias El Lobo Menor y alias Pipo. Bien, César, ahí estábamos escuchando a una de las hijas con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en varias veces acá en el canal. Vamos a poner esto en palabras simples, lo que dijo, y más importante aún, César, el siguiente paso en este escenario. Bien, Andy, recordemos que lo que se está juzgando en este momento es el caso de los autores intelectuales, en donde primero habían sido vinculados algunas personas muy conocidas en el ámbito público del Ecuador, entre ellos el exministro del Interior ecuatoriano, José Serrano, quien guarda prisión migratoria en los Estados Unidos, en el estado de Florida, y de cuál se espera o retorne al Ecuador, sea enviado al Ecuador, o permanezca detenido. Eso está tratando de justificar un supuesto asilo político en ese país. También están vinculados Javier Jordán, un individuo que fue condenado ya en el caso Purga acá en el Ecuador, y por otra parte también el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. De hecho, en este mismo instante, aquí en el edificio en donde nos encontramos, se está desarrollando la audiencia para revisar las medidas cautelares, la prisión preventiva que recibieron estos 3 personajes. A estos 3 que ya estaban en el proceso se ha vinculado a Pipo, a alias El Gordo Lucho, y también a alias El Lobo Menor, quienes están siendo señalados por la Fiscalía como quienes recibieron el dinero y dieron la orden para el asesinato del ex candidato presidencial. Resta por saber si es que la prisión preventiva sobre los 3 primeros se mantiene. Ustedes escuchaban que Amanda Villavicencio decía que para ella se debe mantener la prisión preventiva. Incluso habían recibido amenazas por redes sociales por parte de uno de ellos, Javier Jordán.
Así que todavía falta tiempo para poder llegar a una justicia integral, en este caso, en una jornada muy movida en el ámbito jurídico acá en el Ecuador. De hecho, yo estoy en el mismo lugar donde está detenido ahora el alcalde de Guayaquil por otro caso que les vamos a estar detallando más adelante, y hay un plantón, de hecho, en este momento aquí, en respaldo del alcalde de Guayaquil, que es una temática diferente, pero ambos casos se están desarrollando aquí. De hecho, justo eso te quería preguntar, César, si este ruido que estábamos escuchando, esta especie de bocinas, de mucha gente alrededor, ¿corresponde a una especie de hora pico o está la gente allí en apoyo? Te iba a preguntar si era por el caso de Villavicencio y bueno, ya me mencionas justamente que es por este caso del alcalde, que también es tema de conversación y que lo vamos a ahondar enseguida. César, quería hacer un poco de reconto, ¿no?, de lo que fue ese asesinato a Fernando Villavicencio a plena luz del día, lo que fueron las detenciones, los primeros acusados, los reclamos de sus hijas, la investigación, cómo iba arrojando quién sí y quién no. Ya me contaste lo que está pasando con los intelectuales. ¿Podemos, César, echar un repaso de dónde están los demás autores que también formaron parte de este asesinato? Es decir, los que dispararon, los que fueron detenidos. ¿Qué pasó con ellos? Sí, sin duda, Andy. Recordemos que hubo un juicio preliminar que fue el que se produjo apenas se asesinó a Fernando Villavicencio. La mayoría de los sicarios que asesinaron al candidato aquí muy cerca en el Colegio Anderson, en un coliseo, mientras él estaba en un mitin político, fueron asesinados en manos del Estado. Es decir, quienes dispararon en sí a Villavicencio fueron asesinados. Pero hubo un testimonio importante de uno de ellos que señaló que fue el Gordo Lucho, además el Lobo Menor, los que se contactaron con las disidencias de las FARC para que los sicarios vinieran desde Colombia a cobrar la vida de Villavicencio. ¿Dónde están esos sentenciados que ya fueron pues establecidos como culpables? Están la mayoría de ellos en la cárcel del Encuentro. Entre ellos se encuentra alias el Invisible, Angulo, también el Gordo Lucho en la misma cárcel del Encuentro. Por otra parte, Pipo, que hoy ha sido vinculado y sobre quien también se dictó la prisión preventiva, está en este momento detenido en España, en un mega operativo en donde se estableció que desde ese país él ordenaba crímenes acá en el Ecuador y que había sido autor de al menos de 400 muertes, es decir, había ordenado estos asesinatos. Por ello, ahora se está tratando de llevar a los niveles políticos alrededor del mismo José Serrano, del cual algunos testigos protegidos por parte de la Fiscalía habían dicho que había mandado a vigilar al ex candidato presidencial. Es un hombre muy fuerte, sobre todo en el proceso del gobierno del expresidente Rafael Correa. Hoy busca permanecer en los Estados Unidos y no ser enviado hacia el Ecuador. Antes de despedirme, sí te quiero mostrar un poquito, nuestro camarógrafo nos puede mostrar el plantón que se está desarrollando, como tú mencionabas, de el alcalde Aquiles Álvarez, quien está siendo acusado y fue detenido en medio de un operativo denominado caso Goleada, en donde se investiga un presunto caso de lavado de activos y también de defraudación tributaria. En exclusiva, DNews tuvo acceso a un diálogo con su abogado, quien señala que en horas de la noche probablemente se dé la audiencia de formulación de cargos sobre Álvarez, también sobre sus hermanos, 2 de sus hermanos, y también en contra de un total de 11 procesados que fueron detenidos el día de hoy. Esto ha generado, por supuesto, la reacción. La mayoría de personas que están en este plantón corresponden a asambleístas de la Revolución Ciudadana, conociéndose que Aquiles Álvarez tiene una alianza política con la RC, él es del partido Reto. Sin embargo, asambleístas de la Revolución Ciudadana han llegado hasta este punto. También se sabe que en Guayaquil está ocurriendo lo mismo para respaldar al burgomaestre, que pues no se sabe si va a permanecer detenido o no mientras no se desarrolla esa audiencia. Pero lo vamos a seguir profundizando seguramente en nuestros siguientes contactos. Seguramente, César, ya para despedirte, compañero, solamente quiero que me quede claro, ese escenario que hoy estamos viendo de policía desplegada,
barricada, las vallas, la gente. Esto es un escenario atípico, esto no es algo que podemos ver el resto de los días, ¿no? Esto suele ser un edificio donde la gente entra y sale con facilidad, pero hoy es precisamente por el caso de justamente el presidente del Club de Barcelona de Guayaquil, quien está acusado de corrupción, ¿correcto? Así es, estimado Andy. El presidente de Barcelona Sporting Club es el hermano del alcalde Aquiles Álvarez. Tanto él como sus dos hermanos están detenidos en este momento aquí en el interior. Como tú ves, hay un dispositivo de seguridad muy fuerte. Hay incluso vehículos de antimotines, hay policía blindada que está acordonando toda esta zona. Importante. Como tú señalas, es un escenario muy atípico. De hecho, en la mañana pudimos observar cómo ingresó un bus, porque el alcalde fue trasladado junto a los otros 10 detenidos desde el aeropuerto de Guayaquil acá a Quito, en donde se sabe, pues el alcalde ya antes tenía un caso que está en investigación por supuesto tráfico de combustibles, esto en el caso denominado AAA. Obviamente las vallas se han colocado para tratar de resguardar este complejo judicial y que la gente que está apoyando al alcalde, que también está en Guayaquil, en la Fiscalía de Guayaquil, pues se mantenga dentro del orden correspondiente. Es un caso que ha generado un remesón a nivel político, jurídico. El alcalde, sin duda alguna, tiene un respaldo bastante grande en el electorado, además es un antagonista del gobierno del presidente Daniel Noboa, y por ello pues es una carta muy pesada la que se ha jugado la justicia ecuatoriana al detener al burgomaestre guayaquileño. Estamos atentos para conocer todos los detalles, pero fue el propio abogado de Aquiles Álvarez quien nos dijo que desconocía los pormenores del por qué fue detenido. Él aduce que el caso AAA lo han cambiado de nombre y ahora se llama caso Goleada. Esto habrá que ver por parte de la Fiscalía si es real o no. Sorprendieron las imágenes en las cuales se pudo ver al alcalde en ropa pues de pijama, en ropa interior, y que otra cosa que generó mucha expectativa y polémica fue que no tenía el grillete electrónico en su tobillo. Hay algunos medios que se dedican a chequear información y señalan que probablemente hay una alteración en la imagen en la cual se ve sin el grillete, pero el abogado nos dijo que el alcalde se había retirado ese grillete para cargarlo, algo que es un poco inverosímil porque no se puede retirar ese dispositivo electrónico. Eso sin duda incurre en una infracción que deberá ser analizada por la justicia y quienes le dieron las medidas sustitutivas al alcalde Álvarez. Hay mucha tensión en este momento acá en Quito por todo lo que acontece alrededor de este caso, también el caso de Villavicencio, del cual ustedes han podido informarse ampliamente aquí en DNews. Te agradezco, César, por dejarnos en una misma salida los dos panoramas, los dos escenarios bastante claros. Reiteramos entonces, hay escándalo estatal en Ecuador, arrestaron al alcalde de Guayaquil, pero también tenemos que hablar de los autores intelectuales de el magnicidio de Fernando Villavicencio. Recuerda usted el precandidato presidencial y una lucha importante que sostuvieron sus hijas a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy. César, voy a seguir recorriendo la información, compañero, te veo enseguida. Gracias por todos los datos.